2 especializaciones en deporte, la primera con la Universidad Abierta Interamericana y la segunda con la Sociedad Iberoamericana de Psicología del Deporte. Y bueno, a partir de ahí, luego de tener toda la habilitación profesional correspondiente, acá en Argentina la psicología es una profesión matriculada, pude empezar a trabajar en el ámbito deportivo, tanto en el consultorio individual con deportistas de diferentes disciplinas, desde lo más común, que por ahí es fútbol, básquet, hasta casos de automovilismo, bueno, pasando por tenis, gimnasia, patín, un poquito variado, que está bueno, me resulta un desafío, y me gusta encontrarle también la vuelta a cada disciplina. Y también con la suerte de poderme involucrar a nivel institucional, sobre todo con la disciplina de patín artístico, vóley femenino y rugby, en distintos clubes de acá de la ciudad de Bahía Blanca, donde vivo. Así que bueno, también ahora encontrándole la vuelta un poco con el aislamiento, creo que un poco la charla de hoy se orienta a esto, ¿no? A cómo poder abordar la situación, cada uno lo vive desde su perspectiva, pero bueno, se trata de afrontar la situación de la mejor manera y vamos a hablar un poquito sobre eso. Bueno, cuando quieras, arrancamos. Perfecto. Allá vamos. Bueno, como les decía recién, vamos a hablar de afrontamiento. ¿Sí? Es un término que se ha estudiado por diversos autores, pero tal vez los más representativos son Lazarus y Goldman. ¿Sí? Ellos plantean que el afrontamiento es un proceso de interacción estratégico entre el individuo y el medio en el que se encuentra inserto, ¿sí? Que es un medio eminentemente social, y el afrontamiento en sí mismo es un proceso que se lleva a cabo ante una situación conflictiva que lo que hace es de alguna manera irrumpir en el equilibrio que tenemos los sujetos en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Estamos acostumbrados a vivir o estábamos acostumbrados a vivir de determinada manera, ¿sí? Con cierta utilización de recursos, de dinámicas, de movimientos, que cuando aparece una situación conflictiva se ven afectados de diferentes maneras. Entonces esta situación lo que hace es alterar ese equilibrio que teníamos a partir de la lectura de ciertas demandas que pueden ser tanto del medio externo como del medio interno. Es decir, de algo que pasa en el exterior, en una situación particular, o algo que interpretamos de nosotros mismos, ¿sí? Que hace que pongamos en marcha un proceso de adaptación a partir de los recursos que disponemos o de recursos que necesitamos crear, ¿sí? Para dar lugar a este nuevo equilibrio, ¿sí? A través de una respuesta de ajuste o de adaptación. Para eso lo que hacemos, y la manera en que esto se ve reflejada, es cierta movilización conductual, ¿sí? Hacemos cosas de diferente manera, y esta respuesta va a ser más o menos satisfactoria en función de los recursos de afrontamiento que tengamos disponibles. Bien, entonces dijimos que esto parte de la situación conflictiva, ¿sí? Ante esa situación conflictiva, lo primero que podemos pensar es que va a haber un proceso de una búsqueda de un nuevo equilibrio que va a poner en juego tanto nuestra tendencia resistente a querer continuar de la manera en que veníamos, ¿sí? Porque es lo conocido, lo cómodo y lo que nos venía funcionando, y porque cuesta cambiar esa realidad previa, ¿sí? En juego con la adaptación que requiere la situación. Entonces va a haber ahí un interjuego entre la resistencia propia de los estímulos, ante los nuevos estímulos,
y la adaptación necesaria para llevar a un nuevo equilibrio que nos permite llevar esa situación de la mejor manera posible. Bien, esa situación conflictiva que surge nos va a llevar a hacer una evaluación, que es un proceso cognitivo, ¿sí? Es decir, cómo nosotros pensamos en esa situación, que va a ser en función de las demandas propias de la situación, así como de nuestros propios recursos. Es decir, tenemos que evaluar tanto la situación como cuánto estoy yo preparado para afrontar esto. Y ahí es muy importante poder pensar, ¿sí?, en esto de una manera subjetiva, porque esa evaluación va a poder estar más o menos ajustada con la realidad. Es decir, yo voy a ver una situación y tal vez puedo verla como que me desborda, ¿sí? Y en realidad tengo los recursos necesarios para eso, pero no los percibo. Entonces, ahí entra mucho en juego el papel del psicólogo, ¿sí? Desde la reestructuración cognitiva para poder empezar a pensar nuevas formas de ver tanto la situación como los recursos que poseo para hacerle frente, ¿sí? Porque es en función de esto, de lo que la situación me demande y de los recursos que yo tenga y de la percepción que yo tenga de ambas cosas, que esta situación nueva va a ser vista como un desafío o como una amenaza. ¿Sí? Yo, si considero que tengo los recursos suficientes o que puedo crear los recursos para afrontar la situación, voy a tender a verla como un desafío, ¿sí? Con una actitud tal vez más positiva, pero no necesariamente, sino también como una actitud de hacerle frente a la situación, ¿sí? O bien si considero que la situación me desborda en los recursos que yo poseo para enfrentarla, la voy a tender a ver como una amenaza, ¿sí? Y entonces verla como una amenaza se relaciona con la imposibilidad de controlar, y sabemos que cuando vemos las cosas fuera de nuestro control empiezan a haber tal vez reacciones más ansiosas o de mayor preocupación, que en realidad lo que hacen es retraernos a la respuesta, inhibirnos en la respuesta, y no, al contrario, generar respuestas para encontrarle una vuelta a esa nueva experiencia que estamos viviendo. Bien, a partir de esa evaluación que hacemos entonces, que dijimos que es una evaluación cognitiva y que va de la mano con cierto nivel de esfuerzo, ¿sí? Hay situaciones que son tal vez más disruptivas y otras no tanto, pero cada una en su medida está relacionada con un esfuerzo en nuestro procesamiento cognitivo y también en las conductas que vamos a tener que activar para sobrellevarla, ¿sí? Entonces, vamos a tener como dos alternativas de respuesta, ¿sí? La primera sería la respuesta dirigida al problema, ¿sí? Y por otro lado, la respuesta dirigida a la emoción, ¿sí? La respuesta dirigida al problema, también llamada de acción directa, se va a enfocar en resolver la situación, definirla y buscar soluciones y alternativas, reforzando el papel que tiene el sujeto para modificar o adaptarse a su entorno. ¿Sí? Va a ser una respuesta más práctica sobre el problema en sí mismo. Bien, en cambio las respuestas dirigidas a la emoción, ¿sí?, van a tender a esto del procesamiento cognitivo en cuanto a nuestras emociones, a cómo estamos viviendo la situación, a cómo podemos atenuar lo disruptivo, el nivel de trastorno que pueda traer de la mano, ¿sí? Y va a reforzar al sujeto en tanto a las posibilidades que tiene de lidiar consigo mismo. No va a, la respuesta dirigida a la emoción no va a buscar solucionar el problema, ¿sí? Va a buscar atenuar las consecuencias que tiene. Bien, y todos esos esfuerzos que hagamos en la actuación son lo que se llaman las estrategias de afrontamiento, ¿sí?, que van a traer un resultado que no necesariamente es exitoso, ¿sí? Las respuestas de afrontamiento no se
no son dependientes del resultado que tengan, sino que se trata justamente de la capacidad de dar respuesta, que va a ser independiente del resultado que tenga como éxito o no en las conductas que adopte. ¿Sí? Probablemente una persona proactiva en su afrontamiento, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, va a tender ante un resultado no exitoso a buscar otras respuestas de afrontamiento hasta dar con la solución que mejor cuadre para esta situación. Bien. Me gustaría saber si se van sintiendo identificados, ¿no? Con todo esto, si pueden verlo reflejado en la cotidianidad que estamos viviendo ahora. Quieren ir comentando en el chat, Nadia me va a ir dando el feedback. Bien. Acá traigo ejemplos, ¿sí? De lo que pueden ser ejemplos de afrontamiento dirigido al problema, ¿sí? Definir al problema en sí mismo, buscar soluciones y alternativas, ¿sí? Porque hay momentos en los que vamos a poder solucionar el problema y hay momentos en los que vamos a tener que ir buscando otras formas de hacer lo que veníamos haciendo, ¿sí? Que esto tiene que ver con las alternativas, ¿sí? Ajustar nuestras expectativas, porque la nueva realidad tal vez no nos permita lograr lo que veníamos considerando, entonces vamos a tener que hacer siempre un ajuste en eso, que tal vez es un ajuste provisorio, ¿sí? Y lo vamos a ir descubriendo, pero desde el inicio poder pensar que lo que venía esperando con la situación previa en la que yo tenía cierto equilibrio, ahora hasta que encuentre el nuevo equilibrio, ¿sí? Va a ser modificado. ¿Sí? Y aprender nuevos recursos y procedimientos para dar respuesta al problema, a la situación problemática o conflictiva. Bien, por otro lado tenemos ejemplos de afrontamiento dirigido a la emoción, ¿sí? Que pueden tener que ver con la atención selectiva, ¿sí? Esto como que tiene una doble vertiente. Atender selectivamente tiene que ver con discriminar ciertos estímulos de la realidad, entonces puedo elegir un poco más en criollo, ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿sí? Entonces, tender a ver los elementos positivos de la situación es probablemente un afrontamiento dirigido a la emoción más funcional que estar permanentemente viendo todo lo que perdí, lo que no puedo hacer, que va a ser un poco más desadaptativo y va a dificultar mi manera de llevar la situación. La autorregulación, ¿sí? De las emociones, que tiene que ver, en primer lugar, con poder identificar, ¿sí? Cómo me siento, qué estoy viviendo, y después la regulación, que sería, bueno, hoy estoy un poco triste, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer para sentirme mejor? Hoy estoy un poco ansioso, ¿cómo me voy a calmar? Hoy estoy muy animado, ¿qué voy a hacer? Lo voy a aprovechar, es demasiado, ¿sí? Poder ir dándole cierto control a la intensidad de las emociones que me van invadiendo, ¿sí? Que voy teniendo y cómo hacer para poder estar lo mejor posible con las emociones que trae esta situación, ¿sí? Hablando del aislamiento, podemos pensar que es una situación atípica y que entonces trae consigo emociones que no estamos muy acostumbrados a ir sintiendo. Bien. Bueno, luego los comportamientos positivos, ¿sí? Esto de poder pensar alternativas que tengan que ver con cierto optimismo, con mantenerme activo, con poder mantener medianamente el ritmo de vida que traía antes. La extracción de valores positivos, esto de poder ver lo que se puede aprender de esta situación. Tal vez quisiera estar aprendiendo otras cosas, ¿sí? Pero eso tiene un poco más que ver con la negación o el distanciamiento, y en esta situación
igual hay cosas para aprender, entonces poder centrarnos en eso. Bueno, reevaluar la situación tiene que ver con esto que decíamos antes de la reestructuración cognitiva, de ver si la situación es realmente tan grave, tan trágica, o al revés, tan buena, ¿sí? Hemos llegado a un punto en el que muchos empiezan a ver en el aislamiento cierta comodidad, entonces también cuestionarnos buscando ese equilibrio, ¿no? Entre que no estamos ni en un extremo ni en el otro. Y bueno, aceptar que esta es la realidad y que no la podemos modificar y que lo que sí tenemos control es de la actitud y las conductas que podamos hacer frente a la misma. Y por último, las últimas tres, sí, que son la minimización, el distanciamiento y la evitación, que no serían las mejores estrategias de afrontamiento, ¿sí? Pero que pueden ser útiles, ¿sí? Dijimos que las estrategias de afrontamiento que utilicemos pueden ser más o menos útiles y eso va a depender de la situación también. Entonces se considera exitoso a un recurso de afrontamiento cuando sirve para apaciguar el malestar que trae consigo la situación conflictiva. Entonces, en muchos casos, distanciarme un poco de lo que sucede puede servir, pero estaría bueno que sea una estrategia transitoria o utilizada en conjunto con otras, y no como la única. De la misma manera que la evitación, ¿sí? Poder como ponerme en una realidad paralela, o relacionado también con la negación, que es casi imposible en esta situación negar lo que pasa porque realmente no podemos salir, por lo menos en Argentina, no sé en el resto de los países como están acá, son pocas las actividades que pueden tener libertad para moverse, entonces negar la situación es un recurso que tiene unos límites muy fuertes, porque todo el tiempo la realidad va a estar recordando que es otra. Pero tal vez minimizar y distanciar son recursos que se pueden utilizar un poco más regulados en conjunto con otras alternativas que por momentos nos pueden ayudar a transitar mejor la situación. Bien. Bueno, hasta acá vamos, como en términos muy generales, ¿sí? Pero ahora la invitación es para ustedes, ¿sí? Para yo quedarme un poco más callada y que puedan ustedes pensar, bueno, la situación que estamos viviendo hoy es la aparición del virus, del coronavirus COVID-19, ¿sí? Y esto ha sido una situación conflictiva, creo que para la mayoría, ¿sí? Nos ha enfrentado con situaciones para las que no sé si no estábamos preparados, pero no nos lo esperábamos, fue un cambio muy rotundo en nuestra realidad, y entonces poder pensar qué nos demandó a nosotros la situación, ¿sí? Qué evaluación hicimos de nuestros recursos, y cuáles fueron las estrategias de afrontamiento que utilizamos desde el inicio hasta ahora. Así que los invito, si alguien quiere comentar abriendo el micrófono o en el chat, está tengo algunas abierta la preguntas. alternativa. Ahora te las leo. Tengo una, bueno, José dice, pregunto, teniendo en cuenta la pérdida muy rápida de condiciones físicas en los atletas de alto nivel, que sus competencias fundamentales y preparación se han perdido por la realidad sanitaria global, ¿cómo afrontamos esta realidad del atleta desde lo psicológico? No sé si alcanzas a ver la pregunta. Bien. José Luis. ¿Cómo afrontar desde lo psicológico? Digamos que es como cómo afrontar esto en términos generales nos va a ayudar a afrontarlo desde lo psicológico también, ¿sí? Como que no somos una parte diferenciada, sino que la parte psicológica es una parte integrada en la persona, entonces poder pensar en los distintos factores que se pueden tener en cuenta para afrontar esto que es una pérdida, como vos decís, de condiciones físicas. En algún punto también cuestionar cuánto se perdieron las condiciones físicas, ¿sí?
porque creo que también el desafío del mundo deportivo en esta situación fue mantenernos activos a pesar de estar en casa, ¿sí? Por lo menos para poder, creo que en la mayoría de los casos, mantener el estado que teníamos al frenar, ¿sí? No sé si son muchos los deportes que han logrado maximizar la condición física, pero sí en términos de adaptar el deporte al entrenamiento en casa, es una medida de afrontamiento muy útil porque lo que permite es la continuidad del proyecto. ¿Sí? Poder decir, bueno, yo hasta el último día que pude salir tenía este objetivo, ¿sí? Y esto del ajuste de expectativas también. Y bueno, no es que porque ahora estoy frenado el objetivo se derrumbó y no existe más, sino poder pensar cómo para lograr ese objetivo que yo tengo puedo trabajar ahora. Entonces, poder dar continuidad desde el entrenamiento físico, pero también desde pensar en la posibilidad de continuar, ¿sí? Con lo que yo tenía planteado. No ver a la situación del aislamiento como un freno, sino como un obstáculo a superar. ¿Sí? Esto de no verlo como una amenaza, sino como un desafío. Bueno, la situación es esta. Bueno, ahora con lo que yo tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? Y entonces nos encontramos con diferentes posibilidades, porque no todos no sé si vos sos entrenador o deportista, pero no todos los deportistas tienen las mismas posibilidades en su casa. Entonces, uno siendo deportista, sí, ejercitar un poco su creatividad en cómo poder seguir desde casa, y el entrenador, desde el lugar de entrenador, poder comprender que todos los alumnos tienen diferentes situaciones en su casa y poder adaptar eso. Y también, sí, no dejar de indagar sobre cuáles son las condiciones en que cada uno está viviendo esta situación. Porque tal vez un deportista que normalmente yendo al club es un chico muy enfocado o con objetivos muy claros, o que tiene el tiempo y la disposición para ponerse a entrenar, y estando en la casa, en un ambiente en el que se tiene que hacer cargo de otras cosas, no tiene las mismas condiciones ni la misma disponibilidad para poner su energía tal vez en lo que él quisiera, porque tal vez quisiera entrenar mejor, pero está en una situación en la que no puede hacerlo. Entonces, poder indagar sobre eso, normalmente es algo que no se hace, ¿sí? Pensar, preguntar cómo es tu casa, con cuántas personas vivís, cómo estás en el día a día, de qué te tenés que hacer cargo, que a veces lo sabemos más y otras veces no tanto. Ahora son factores muy importantes para encontrar las mejores estrategias de afrontamiento para cada uno. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Saludos, Nadia. Saludos a Mauro y a los nenes en casa también. Bueno, yo creo que esta es una realidad global a la que nadie estaba preparado. Es evidente. Nadie, ni científicos, ni deportistas, ni entrenadores, absolutamente nadie estaba preparado para afrontar esta realidad. Es muy fuerte para los deportistas porque incluso pueden haber deportistas que viven en departamentos muy pequeños, casas muy pequeñas donde no tienen un espacio amplio y donde no hay la posibilidad de hacer la preparación técnica, ¿ok? O desarrollar las técnicas deportivas específicas, ¿de acuerdo? Pero bueno, los deportistas de alto nivel siempre tienen sus huellas, siempre tienen sus ganancias motrices, no sé qué. Entonces, bueno, no se les hace tampoco muy difícil después recuperar lo perdido. Aunque duele perder tanta preparación, duele perder tanto anhelo y tanto deseo por ir a una competencia fundamental, como por ejemplo los Juegos Olímpicos o no sé, los Juegos Mundiales de una disciplina específica. Por ejemplo, yo que soy del mundo del béisbol, en Argentina hay hoy en día muy buen béisbol. Es un deporte muy técnico, que requiere de todos los días de entrenamiento, requiere de todos los días del lanzamiento, el bateo y esas cosas. Entonces, bueno, eso nos limita mucho porque necesitamos un espacio muy amplio, ¿ok? De repente el baloncesto pudiéramos manejarlo un poco diferente, la halterofilia pudiéramos manejarlo distinto, ¿sí? Pero en este caso puntual del béisbol sí necesitamos, a juro,
A juro necesitamos por lo menos 2 personas, ¿ok? Uno que lance la pelota, otro que batee, o lanzar la pelota entre las personas. Y eso automáticamente nos va a exponer en un espacio abierto. Bien, pero bueno, su respuesta, muchísimas gracias, acertada, de verdad que sí, que hay que valorar muchas cosas para tenerlas en cuenta ante esto y poderlas proyectar en un futuro lo más inmediato posible para seguir un proceso de preparación. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por haberme dado respuesta y para el espacio para hablar. No hay por qué. Otra cosa que me parece importante poder pensar en esto de cómo continuar el entrenamiento, ¿sí? Es tal vez una situación casi acertada para poder pensar en el entrenamiento en imaginación, tiene que ver con poder visualizar los movimientos. Físicamente no es lo mismo, pero los físicos ya sabemos que por ahí es más fácil de trabajar de otras maneras, pero a nivel de sistema nervioso, está estudiado que al visualizar se activan los mismos circuitos neuronales que al realizar el movimiento. Entonces, visualizarlo sería una manera muy útil de continuar entrenando las técnicas deportivas. Sí, disculpa que intervenga nuevamente. Casualmente, hace un rato estaba consultando un libro que tengo por acá que es como especie de un diccionario de términos deportivos, ¿ok? Y estaba leyendo del método ideomotor. Sí. Y tiene mucho que ver con eso que usted dice. Incluso una vez, estando en un gimnasio de gimnasia, había una niña lesionada de un tobillo, una niña como de 10 años, y estaba el entrenador diciéndole que tratara de hacer su rutina mentalmente en el riel. Y efectivamente la niña estaba sentada y se veía concentrada. Y hubo un momento que se echó hacia atrás y el entrenador preguntó, ¿qué pasó? Me caí. O sea que hubo tanto nivel de concentración en su ejecución técnica a nivel ideomotora que erró y cayó de la cuestión. O sea, cito esto para reafirmar lo que usted dice. Sí, el entrenamiento ideomotor, que consiste en primero describir el movimiento, luego reducirlo a los movimientos específicos básicos y luego reducirlo un poquito más, que esa es la parte tal vez más compleja, es como un paso previo del entrenamiento imaginado, ¿sí? Porque para poder imaginar el movimiento correctamente necesitamos saber el paso a paso. Así que bueno, esa parte es muy importante. Y también esto de introducir a la lesión, creo que en el mundo deportivo también es un ejemplo que para estos momentos es muy útil porque muchos deportistas han sufrido el proceso de una lesión y saben que se puede volver bien. Y entonces hay lesiones que nos tienen parados e inactivos físicamente mucho más tiempo del que llevamos en aislamiento. Y entonces podemos pensar que si se puede volver de una lesión que nos tiene parados por completo durante un mes, 2, y después hacer el paso a paso de volver hasta recuperar el nivel previo, ¿sí? Vamos a poder volver cuando lo permita la situación de una manera aún mejor que si nos hubiéramos lesionado, porque estamos entrenando en lo físico por lo menos y en lo técnico adaptado a lo que cada deporte, situación y deportista puede en esta situación. Excelente. Bien, Flor, seguimos. Acá Ulises nos dice, ¿el aislamiento tiene un mayor impacto en chicos jóvenes, 15, 16 años, o en más grandes? Dudoso. No me gusta responder sin fundamento científico y creo que no es una cuestión de edad, ¿sí? Sino que cada rango etario va a tener dificultades específicas para afrontar esto. Es cierto que en la etapa de la adolescencia es muy importante el contacto social, la identificación con el grupo y la búsqueda de autonomía, que son ciertos factores que se ven afectados en esta situación, pero también son los adolescentes los que más cancheros están para relacionarse por la vía tecnológica. Es un recurso al cual ellos están muy acostumbrados y entonces también es algo que tienen a favor. Y no sé si es que tiene mayor impacto en una edad o en la otra, sino que el impacto me parece que está relacionado
con esto de cuántos recursos tenemos para afrontar la situación. Recursos personales, recursos sociales y recursos económicos. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo considerar un chico de 15, 16 años con un nivel socioeconómico alto y un gran grupo de amigos, que uno que se encuentra en soledad, que uno de 15 o 16 años que tiene recursos socioeconómicos muy bajos, porque la situación que están afrontando es diametralmente opuesta. Entonces, creo que hay muchos factores para analizar en cuanto al impacto de esta situación. Bien, después, bueno, Guadalupe nos dice, demanda, aprender a utilizar herramientas de atención virtual. Para ello tuve que generar material nuevo para la consulta, estrategias, mantener una rutina, adaptándome a las posibilidades desde casa. Perfecto. Después, gracias, Guada, por compartir tu experiencia. El tema de generar una nueva rutina también es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Normalmente estamos acostumbrados a saber a qué horario entramos a trabajar, a qué horario entramos a cursar, al gimnasio, a qué hora comemos, a qué hora nos dormimos, y de repente estar en casa todo el día hace que esos tiempos hasta puedan perder sentido, se ven modificados, y entonces poder estructurar un poco al menos las actividades básicas que tengo que hacer, ya sea cumplir lo laboral, hasta el horario de las comidas, porque se pierde la percepción del tiempo y entonces por ahí se hicieron las 5 de la tarde y no almorcé. Y eso entonces es importante poder estructurarlo y generar ciertos momentos con horarios que vamos a intentar respetarlos, ¿sí? Que si no se respetan no pasa nada, ¿sí? Porque lo puedo hacer en otro momento, pero que es importante poder estructurarse nuevamente en esta nueva rutina que tenemos ahora. muy bien, seguimos. Está bien. Dice, Mica, hola Flor, en lo personal este último tiempo estoy mudando de ciudad constantemente, por lo que considero que vengo poniendo en marcha estos recursos y utilizándolos para llevar a cabo mis objetivos. En relación a la situación, recurrí a las preguntas que puedo hacer para aprovechar este tiempo en relación a lo que quiero, y esto acompañado de una rutina constante, siempre con cierta flexibilidad, y así también mantener la motivación e interés. Sí, buenísimo. Ahí también se pone en juego lo de la rutina, y creo que esta pregunta de qué puedo hacer para aprovechar el tiempo, la situación, tiene que ver con un afrontamiento proactivo y centrado en el problema, ¿sí? Para decir, bueno, esto se puede convertir en una oportunidad, ¿cómo? Y entonces empezar a buscar alternativas. Muy bueno, Mica. Bueno, y Gera Torres dice, afrontamiento, no perder de vista el objetivo, sea cual sea. Tarde o temprano se tiene que retomar la vida normal, entre comillas. Mantenerme lo mejor que pueda con lo que tenga al alcance para el retorno, marcando objetivos a corto plazo. Sí, perfecto, Gera. Aclaración importante, no perder de vista el objetivo, pero crear nuevos objetivos. O sea, los objetivos que nos planteamos antes de este momento siguen vigentes, pero necesito ponerme nuevos objetivos. Porque para esa meta que yo inicialmente me había planteado, yo tenía planificados ciertos pasos. Y esos pasos ahora radicalmente cambiaron. Entonces, si yo veo que eso cambió y no me pongo una nueva construcción de esos pasos, este objetivo que yo me había puesto se empieza a caer. Entonces, yo necesito a este objetivo que me había puesto sostenerlo con un proceso diferente. Entonces, esto de los objetivos a corto plazo, poder asociarlos con ese objetivo que yo me había planteado antes. Pero está muy bueno. Nadie, creo que nos queda muy poquito tiempo, me parece menos de un minuto. Sí. Volvemos ahora a conectarnos. Bueno, dale. Porque se va a cortar si sigo justo. Sin darnos cuenta y poder valorar
lo que movilizamos hasta el día de hoy nos permite ser un poco más conscientes de nuestras posibilidades de enfrentar diferentes situaciones. Bien, el afrontamiento proactivo, sí, como decía antes, está relacionado con una tendencia al optimismo, a poder pensar que esta situación es algo que va a pasar eventualmente, que vamos a salir bien de ella, orientarnos hacia la acción, ¿sí? A poder hacer cosas que nos permitan estar mejor, tanto esto en cuanto al problema como en nuestras emociones, ¿sí? Pero tener una tendencia a actuar y a buscar formas de estar mejor, utilizar nuestros recursos y crear los que no tenemos, ¿sí? Creo que esto de la creación de recursos es un punto fundamental, ¿sí? Poder pensar que si no estamos aún preparados para esto, porque como decíamos recién, es una situación a la que tal vez la mayoría, por no decir todos, no estábamos preparados de afrontar. Y sin embargo, poder pensar, bueno, ante lo que sea que surja, voy a poder, ¿sí? Voy a buscar la forma y voy a utilizar lo que ya tengo, y si tengo que desarrollar algo nuevo, lo voy a hacer también. Esforzarme hacia ciertas metas, ¿sí? Esto que decíamos recién, y que esto va a tener un efecto positivo en el bienestar, porque tiene que ver con una sensación de control sobre lo que pasa, ¿sí? Poder controlar lo que yo hago y de esa manera afrontar la situación de cierta manera. Después vemos si es exitosa o no, pero movilizar mis recursos hacia el objetivo de confrontar la situación que hoy estoy viviendo. Al contrario, sí que un afrontamiento pasivo, que dijimos va a estar más relacionado con evadir o negar la situación, y que entonces va a tener menor éxito en la adaptación, ¿sí? Y por lo tanto menor bienestar, ¿sí? Y va a dejar tal vez la situación asociada con aspectos que están fuera de nuestro control y sobre los que no tenemos ninguna manera de incidir. Es una tendencia más pesimista y más negativa y que nos deja de cierta manera inhibidos. Bien, y pensar también en factores favorecedores, ¿sí? De este afrontamiento activo, ¿sí? Proactivo, que tienen que ver con la salud y la energía, que son factores que van de la mano, pero que no son lo mismo, porque podemos no estar saludables e igual tener energía, como también podemos estar saludables y no tener energía, que tiene que ver con la vitalidad versus la inactividad, ¿sí? El locus de control interno, que tiene que ver con poder pensar en las cosas que están dentro de nuestro control, y con esta sensación de que voy a poder controlar ciertas cosas aún en esta situación, ¿sí? Aunque no puedo controlar la situación, ¿qué es lo que sí puedo controlar? Las expectativas de autoeficacia, ¿sí? Que tienen que ver con expectativas positivas, ¿sí? Con poder pensar que voy a salir de esta situación, que voy a salir fortalecido, que voy a encontrar una manera de hacerle frente, de sobrellevarla. Las habilidades sociales como una capacidad de comunicación con los otros, pero una comunicación eficiente, una comunicación profunda que me va a permitir resolver las situaciones y cooperar a resolver las situaciones de los otros. Y al mismo tiempo el apoyo social, ¿sí? Como el sostén que todos necesitamos porque somos seres sociales, ¿sí? Tanto en lo emocional como en lo instrumental. Y el desarrollo de habilidades de resolución de problemas, que tiene que ver con esto que hablábamos antes, de analizar la situación, ¿sí? De buscar alternativas, de investigar y de crear planes de acción para responder a la situación que nos toca.
Y en contraposición el factor limitante, que tiene que ver con el grado de amenaza percibido, porque a medida que el grado de amenaza que yo percibo aumenta, el resto de los factores favorecedores van disminuyendo, y entonces es muy importante cuando estoy evaluando algo como amenazante, poder enseguida hacer una reevaluación de esa amenaza para ver si es tal y para encontrar alternativas. Bueno, y este punto muy importante, sí, ya lo dije, pero me parece que es algo que es necesario recalcar, ¿sí? Que la efectividad de nuestros recursos de afrontamiento y de nuestras estrategias de afrontamiento depende de la situación y que es singular porque cada uno va a encontrar sus formas de lidiar con la situación, aunque todos estemos viviendo la misma, y no todos estamos evaluando esta misma situación de la misma manera. Entonces, saber que la efectividad de nuestras estrategias de afrontamiento está relacionada con cuánto nos permitan a nosotros sobrellevar la situación de la mejor manera que podamos. Y en eso a cada uno le van a servir diferentes cosas. Y bueno, por último, ciertas estrategias de afrontamiento recomendadas ante el aislamiento, ¿sí? Dirigidas al problema y principalmente los que somos divulgadores de información y los que estamos en contacto con gente más joven o tal vez de la misma edad, pero en un rol de liderazgo, tener conocimiento oficial sobre el virus, ¿sí? Para poder transmitir seguridad, para poder transmitir información fiable, ¿sí? Hoy por hoy la sobreinformación de los medios hace lío también, y estamos muy orientados a ver cuántos casos hay, a ver cuántas muertes hay, y en realidad se queda en un costado información importante como que la mayoría de los casos se recuperan solos, no necesitan atención médica, hay casos asintomáticos. Entonces, poder transmitir que lo más probable que si tenés el virus es que te cures solo, es muy importante. Sobre todo para los que trabajan con adolescentes y niños, ¿sí? Que reciben información tal vez limitada, y eso hace también que se genere cierto temor. Bueno, después poder definir los problemas que se derivan de esta situación, ¿sí? La situación en sí misma es un problema, pero de ella vienen otros problemas, ¿sí? Que para cada uno son diferentes, entonces poder definir cuáles son los problemas que a mí me atraviesan o que a mi entorno lo atraviesan, buscar alternativas para continuar con las actividades, ¿sí? En esto de poder pensar, bueno, todo lo que yo venía haciendo, tal vez no puedo con todo, pero con qué sí puedo, cómo, ajustar las expectativas, bueno, esto ya lo charlamos, definir la rutina, y esto de, como decía Wada también, manejar nuevos recursos de comunicación, de entrenamiento, ¿sí? Probablemente antes de esta situación no muchos sabíamos manejar Zoom y ahora creo que somos la mayoría, ¿sí? Poder descubrir nuevas formas de mantenernos en contacto y poder también habilitar formas que sean diferentes para los que no pueden acceder a este tipo de videoconferencias. Ya sea por una cuestión de accesibilidad a las redes o por una cuestión de horarios o de compromisos personales o familiares. Y dirigidas a la emoción, centrarme en lo que puedo controlar, ¿sí? Aceptar las diferentes emociones que surjan, esto ya también lo dijimos, la autorregulación, buscar los aprendizajes que nos trae esta situación, ¿sí? Son todas propuestas orientadas a una tendencia más positiva, más optimista. Agradecer diariamente, ¿sí? Esto nos ayuda a poder ver el vaso medio lleno, ¿sí?
reevaluar la situación de manera permanente, porque tal vez las estrategias que utilizamos en un primer momento y nos dieron resultado ahora no están sirviendo, y eso no tiene nada malo, sino que simplemente significa que tenemos que readaptar, ¿sí? Y volver a tirar las cartas, ¿sí? Y encontrar nuevas alternativas y soluciones que están ahí en algún lado y las vamos a encontrar. Mantener el contacto social, ¿sí? Como dijimos, somos seres sociales, estamos en permanente contacto y ese contacto que siempre tuvimos ahora está limitado, entonces encontrar las vías para mantenernos en contacto. Y compartir la propia experiencia, ¿sí? Como una forma de comunicación y de abrir canales que tal vez se cerraron de determinada manera, ¿sí? No intencionalmente, pero bueno, creo que compartir la experiencia, sobre todo también para los que ocupan roles de liderazgo, es algo positivo porque invita a que todos compartamos y entonces así encontrar soluciones de manera conjunta. Bueno, hasta acá hemos llegado. Me gustaría saber si tienen preguntas, poder y ver si se las puedo contestar. Acá hay una de José. Dice, buenas tardes, ¿cómo se puede regular la cantidad de información que consumimos en esta época sobre la situación global para no caer en la negatividad? Bien. Esto, como todo en esta situación, tiene mucho que ver con la capacidad de regulación de las conductas, no solo de las emociones. Entonces, poder tener uno mismo la constancia al tomar una decisión. Por ejemplo, yo personalmente considero que es mejor en esta situación estar desinformado que mal informado. Entonces, la mejor alternativa es buscar información oficial, ¿sí? Y hacerlo mínimamente una vez al día y máximamente 3 veces al día. Entonces, si quiero estar informado por medios oficiales, tengo que limitar mi acceso a las fuentes no oficiales. Entonces, las fuentes no oficiales nos invaden en todo lo que es redes sociales. Entonces, vas a Facebook y ves noticias, vas a Instagram, ves noticias, vas a Twitter, ves, y así. Entonces, cuando veo una publicación de coronavirus, paso de largo. Y solo miro la información de coronavirus del municipio en el que estoy yo, ni siquiera a nivel nacional, ¿sí? Es importante estar informados porque se han tomado muchas medidas y no sé, José, dónde estás, pero acá también ya entramos en una etapa en la que todas las semanas van cambiando ciertas disposiciones porque se están retomando las actividades. Entonces es importante saber qué actividades se retomaron, cómo, si hubo una disposición que había que usar barbijo, vas a salir a la calle y necesitas saber que lo tenés que usar. Entonces, para eso es la importancia de mantenerse informado. Ahora, cuando ya viste que entraste a 10 noticias en el día, y bueno, a la 11 no entres. Y entonces, si cuesta, tal vez es ponerte el objetivo de ver máximo 10 noticias por día, y entonces viste 10 y más de 10 dijiste que no, y ahí es tu propia conducta. Y es difícil porque estamos permanentemente expuestos a la información, pero es posible. Bien, yo tengo una pregunta también para hacerte. Acá hay otra, así que primero quienes nos acompañan. Leo dice, hola, buenas tardes. Con respecto al desarrollo social del niño, ¿cómo afecta el aislamiento a los niños de nivel inicial de escolaridad? Gracias. Gracias, dice José. Perdón. Sí. A los niños más chiquitos. Depende del niño. Hay niños y también depende del tiempo. El primer tiempo tal vez hubo muchos que estuvieron felices de estar en su casa con sus papás durante más horas que lo normal. Pero también atraviesan emociones, ¿sí? Extrañamos a nuestros seres queridos, los extrañan tanto como nosotros o más, a sus compañeritos de jardín, y
a cualquier otro compañerito que conozcan, amiguito, familiar, primo, lo que sea, el contacto social limitado afecta, ¿sí? Son nenes que están construyendo su identidad en relación con los otros, como lo hacemos, como lo hicimos todos, como dijimos, somos seres sociales y eso también es el punto que nos atraviesa en cualquier edad, pero en ellos tal vez un poco más. Entonces, también el nivel de afección va a tener que ver con cuánto en contacto pueden continuar con sus seres queridos y conocidos en general. Yo estoy muy a favor de las clases online con estos métodos de videollamada, porque es lo más parecido que tenemos al contacto social, ¿sí? Vernos las caras, las expresiones, hablar con otros, es muy valioso, pero de todas maneras también sabemos que los niños se adaptan muy rápido, ¿sí? Entonces también esos son factores a favor. Y siempre en lo que es menores de edad, poder pensar que está relacionado con cómo son acompañados. Bueno, Leo te dice gracias por la respuesta. Bueno, yo sé que hay varios que son, y varias que son entrenadoras, y bueno, quería, no sé, exhortarte a la respuesta de esta pregunta. ¿Cómo se hace como entrenador o como entrenadora para ayudar a nuestros atletas o a nuestros alumnos en esto de afrontar la cuarentena o el aislamiento? Bien. Creo que el primer paso es mantener la comunicación, poder generar espacios como este para las clases en las medidas de las posibilidades que tengan nuestros alumnos. Es muy difícil mantener la motivación, entonces esto de restablecer los objetivos es casi a nivel individual, y como les decía antes, mucho tiene que ver con conocer las condiciones en las que están pasando el aislamiento los alumnos para poder adaptar la actividad y el nivel de exigencia. Porque muchas veces en el afán de querer continuar con el entrenamiento, se mandan actividades, mantener el estado físico, tantos entrenamientos por semana, y de repente hay alumnos que no pueden entrenar ni un día, porque o están cuidando a un hermano, o tienen muchas tareas, o no se sienten bien. Entonces, poder movernos un poco del entrenamiento deportivo en sí mismo y pensar un poco más allá en eso que sabemos que pasa en el ámbito deportivo, que es la transmisión de valores, la construcción de la persona, y asumir un lugar de contención y de acompañamiento más allá del entrenamiento en sí mismo. Gracias, me encantó. Bueno, no sé si acá hay otra. Mara dice, gracias Nadia por plantear esa pregunta, impecable la respuesta. Eso es. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No por lo menos por el chat. Si querés cerrar la conferencia, no hay problema. Bueno, gracias a todos por este ratito, dedicarlo a este espacio. Espero haber aportado algo a este momento en la vida de cada uno, que se lleven algo para ustedes, para sus grupos, y que puedan seguir afrontando esta situación de la mejor manera posible. Acá José dice, en relación a la carga de deberes y tareas de los niños, ¿qué hacemos? Y ahí es muy, muy importante el establecimiento de la rutina, y también dependiendo de la edad que tengan, poder pensar cuánto tiempo están dedicando a su ocio y cuánto a las tareas tal vez más obligatorias. En los adolescentes, por lo que más yo trabajo ahora en este momento, hay una tendencia muy grande a pasar tiempo en redes sociales, en Netflix, y entonces sienten que están desbordados de tarea y en realidad no le están dedicando tanto tiempo. Entonces poder establecer la rutina y es un plus, y poder también pensar en gratificaciones
al terminar. Poder tener un recreo en el que hago algo que me gusta, como tienen en la escuela. Tienen 2 horas de clase y 15 minutos de recreo para despejarse, para jugar con un amigo, para saltar la soga, y esos descansos son importantes a nivel cognitivo también. Entonces, poder establecer esos descansos dentro del tiempo que les dedican a los deberes. Y también poder estructurar un tiempo en el que si no llegué a hacer lo que tenía que hacer, no llegué, se me juntará para mañana. Porque también cuando van a la escuela, van a la escuela de 1 hora a tal hora y después le dedicarán 1 o 2 horas afuera de la escuela, ponele. Entonces, si normalmente le dedico 7 horas al día, ¿por qué ahora le dedico 12 horas al día? También es importante poder limitar eso. Sí, totalmente de acuerdo. Y incluso algunas instituciones también están como, creo que recién ahora, esta semana, empezaron como a bajar, por lo menos en mi caso particular, empezaron a bajar la carga de tareas que le venían dando a los chicos, que era terrible la cantidad, era como que, no sé, vivían para hacer tareas. Y ahora es como que empezó un poquito a bajar la carga. Institucionalmente fue complicado el ajuste. Sí, porque tal vez mandaron lo que deberían haber hecho en la escuela sin considerar que en casa puede pasar que tarden mucho más porque la comprensión es distinta, porque están solos con el material, por varios factores. Entonces, también los docentes de poder adaptarse así, a trabajar de esta manera, y los alumnos. Entonces, bueno, es una adaptación que lleva mucho tiempo porque, como dijimos, no estábamos preparados para esta forma. Tal cual. Bueno, para cerrar, quiero agradecerles a todos, a todas, y bueno, a Flor principalmente, que es nuestra expositora hoy, que la verdad que es una exposición de muchísima calidad profesional, y bueno, estamos muy orgullosos de que forme parte de nuestra plataforma virtual, a la que por supuesto invitamos a visitar, a conocer. Y seguramente ya para la semana que viene vamos a tener otras webinars con otras temáticas que también los vamos a estar invitando por las redes sociales, así que estén atentos y atentas que seguramente les va a llegar la invitación. Sí, bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna cosa más, pero si no, ya vamos cerrando. Solo despedirme. Muchísimas gracias, Nadia, gracias. Florencia, un gusto. Reciban un saludo desde Venezuela. Por favor, Nadia, no dejes de invitarme para próximos encuentros, cosa que me está gustando muchísimo, porque como dice la amiga Florencia, he aprendido a utilizar Zoom, no había utilizado esto nunca. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por tus respuestas, por tu ponencia y por permitirnos expresarnos en este lugar. Feliz noche para todos. Gracias, José, y gracias a estos compañeros mexicanos que se engancharon hoy, así que, bueno, un gusto también conocerlos y que bueno, esta conferencia se hizo internacional hoy. Gracias a todos por participar. Gracias, Gera. Chao. Chao, un abrazo. Chao a todos.